Saludos, mi nombre es Luis Vicente González, soy actor, director teatral y docente investigador. Hoy quiero compartir contigo un ejercicio de entrenamiento corporal que forma parte de mi investigación personal en lo escénico. Espero te guste, sígueme. El ejercicio de entrenamiento actoral desde el cuerpo que quiero compartir contigo el día de hoy aborda el principio de la construcción o la creación escénica, la creación de dramaturgias escénicas a partir del cuerpo, la dramaturgia de las acciones y de los movimientos. Para ello vas a necesitar nuevamente un espacio despejado, no necesariamente grande, en el que puedas moverte con soltura y tranquilidad, ¿sí? La primera pauta para la realización de este ejercicio es construir una partitura de acciones o movimientos, tomando en consideración el concepto, la idea de partitura que estuvimos abordando en el video anterior. Vas a darte todo el tiempo para construir una partitura de acciones y movimientos libres y espontáneos. Serán acciones o movimientos que no obedezcan a ninguna idea preestablecida, no parten de ningún lugar que no sea el cuerpo mismo. Una vez que tengas la estructura, el esquema de acciones y o movimientos creados, desarrollados, vas a repetirla muchas veces de manera de fijarla, de aprenderla y de poderte mover dentro de ella con toda libertad y fluidez. Insistimos nuevamente en que te debes dar todas las libertades en el uso del cuerpo, no condicionarte en ideas que tengan que ver con detalles estéticos, es decir, no detenerte en aspectos o en factores como lo bonito o lo feo, lo bueno o lo malo, ¿sí? Debes ir probando de manera libre, espontánea, movimientos. Cualquier movimiento que realices será válido para el trabajo. Incluso mientras más espontáneo sea, más efectivo o más sorprendente pueden ser los resultados que encuentres al final. El segundo paso, luego de tener creada nuestra estructura de acciones y movimientos, consistirá en repetir numerosas veces esta estructura, esta partitura. Y en la repetición, en cada repetición o en el proceso de ir repitiendo, deberás establecer asociaciones imaginativas, término que estuvimos abordando y sobre el cual hablamos en el video anterior. Vas a permitir o vas a darle rienda suelta a tu imaginación, esta vez a partir de las lecturas o la escucha de tu propio cuerpo en la realización de estos movimientos o acciones, en principio abstractas o vacías de contenido. Entonces, la idea es que a partir de la imaginación asociada con
los movimientos, las características de estos movimientos, el tamaño, las tensiones físicas, las velocidades, los niveles en el espacio, vayas construyendo contenido. Es como darle sentido o significado a estas acciones, a estos movimientos que en principio no lo tenían. De esta manera habremos construido o estaremos en el proceso de construcción de un material escénico, actoral, para el cual no necesitarás partir de un texto previo, de una escena escrita previamente, sino que es el cuerpo como texto, el cuerpo como material o punto de partida. Esto quiere decir que vas a necesitar darte el tiempo y el espacio para atenderte, escucharte y descubrir que tu cuerpo siempre es información, que tu cuerpo siempre contiene información. Basta que te des este espacio y ese tiempo y adquieras una metodología de trabajo que te permita escucharte. Y en ese proceso de escuchar, activar el flujo de tu capacidad imaginativa. Entonces, en la combinación o el encuentro de las imágenes que tu cuerpo detona, estará apareciendo en el espacio desde tu cuerpo un nuevo o un texto que no es escrito, sino que es visual, sensorial y que se traduce en experiencia física, experiencia vivida o vivencial. Es tu cuerpo como principal recurso de creación o para la creación. Tu cuerpo entendido como no solo como una estructura de músculos, huesos y nervios, sino como contenedor de una cantidad de información no tangible que tiene que ver con sensaciones, con imagen o imaginación, ideas, pensamientos. Y son estas ideas y pensamientos, imágenes o este mundo imaginario activado por el cuerpo en activación, por el cuerpo en acción. Bueno, y así, con este entrenamiento de la clase de hoy, cerramos este segmento, este bloque dentro de esta experiencia de compartir con ustedes parte de lo que es mi trabajo con el cuerpo para los intérpretes escénicos, bien sean actores o bailarines. Les recuerdo que puedes hacer uso libre de todas estas herramientas, estos principios que hemos estado estudiando. Justo allí está como la clave de todo el trabajo, que tú puedas apropiarte, adueñarte de la información, hacerla tuya y usarla pues según tus necesidades artísticas y creativas. Puedes crear un entrenamiento a partir de los principios que hemos estado estudiando acá, desarrollarlos, tienes toda la libertad de apropiarte de toda esta información y hacerla tuya. Yo complacido de haberlo compartido contigo y bueno, espero que nos podamos seguir viendo a través de esta vía en otras oportunidades.
Editoriales Nazoa, 100 años. De humor y amor. Estimables caballeros de este pensil chucupitatense, honorables damas de esta curta población y demás parroquias foráneas y extemporáneas, el hecho de que ustedes me hayan escogido para llevar la palabra en este acto cultural, alto exponente del desarrollo alcanzado por la sociedad manufacturera de bodegueros y demás comestibles, hacen que la emoción me embarace y con los ojos embriagados de lágrimas suplico a los mozos que se me adentren y hagan salir por mi boca palabras dignas de tan alta y prominente concurrencia. Dicen que en toda familia hay una gallina negra. Y como yo soy la única miembro de la familia, quiero aprovechar esta oportunidad para demostrarles que los errores de la juventud son excusables cuando se hayan disculpados por la ignorancia que producen los niños menores, los pocos años de la edad infantil de los muchachos. Sí, señores, y no hay demostración más evidente de lo que he dicho que el hecho de que no hay muchacho que no huele papagayo con puntilla, que no le amuele el clavo al trompo y que no haga trampa jugando quema. Pero bueno, yo no he venido aquí a hablar de cosas tristes y trataré más bien de dar algunos consejos nacidos de mi larga práctica detrás de un mostrador, de donde despacho desde conservas de la cojita hasta brandy Courvoisier y desde chicharrones frescos hasta agua florida. He aquí algunos datos útiles. ¿Que cómo se rinden los carbones? Pues echándoles piedras. ¿Que cómo se rinde el peso? Pegándole un pellejo debajo de los platillos. ¿Que cómo se rinde el aguardiente? Echándole agua. Sí, caballeros y caballeras, digo damas. Pero yo no he venido aquí. No quiero pasar por alto. Mejor dicho, la parte más importante de nuestra misión en la tierra, que es la brega de las maritornas y cocineras, o de las sirvientas de adentro y de afuera, o de cualquier miembro del cerzo fuerte que venga a nuestra radio de acción. Una de las obras de misericordia es enseñar al que no sabes. Entonces, ¿cómo negar esos profundos conocimientos amorosos a esos inocentes caballeros que acuden a solicitarlos aun cuando no lo parezca? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Que se callen, animales! ¡Cállense la boca, carrizo! ¿Cómo me interrumpen ustedes la parte más importante de mi peroración científica? ¿No comprenden ustedes que han roto el hilo invisible de la inspiración sagrada? Que nace en el preciso momento en el que las ideas se condensan en la masa encefálica del animal más inteligente de la creación, llamado en latín humus, que significa polvo eres y polvo tragarás. Y que las ideas se van cuando no son interpretadas a tiempo. Pero últimamente, pues, ya que ustedes por lo visto no quieren atender a mi adusta palabra, no continuaré mi peroración científica, caray. Porque yo no estoy acostumbrada a hablar frente a públicos incultos e ignorantes. ¡Acúñenle, maestros cañoneros inconscientes!
Gracias por la invitación están todos invitados a este taller de fotografía básica especializada en teatro. Pero el primer módulo, en este caso, va a ser de fotografía básica. Mi nombre es Félix Gerardi, fotógrafo profesional, más de 35 años de experiencia. He hecho muchas cosas en la vida, entre ellas hacer muchas fotografías sobre el teatro venezolano y sobre todo de la vida cotidiana de nuestro quehacer humano. Básicamente, estas clases están dirigidas a la formación de el común denominador a todas las que estén viéndolo, que todos los que estén disfrutando de esto, de aprender un poco qué es la fotografía. Porque bueno, todos tenemos nuestras cámaras en nuestros celulares, en fin, tenemos cámaras en la casa, las cámaras pequeñas, en fin, tenemos cámaras digitales. Ya es un hecho muy común que tengamos la imagen como parte de nuestro registro. Lo único que estamos tratando de aquí es enseñarle un poco la técnica fotográfica, sobre todo de dónde viene todo el fenómeno fotográfico. Primero que nada tenemos que hablar un poco de la historia de la fotografía en Venezuela, que tiene fotógrafos muy renombrados, muy conocidos, que han hecho una gran labor por la fotografía en Venezuela. Entre ellos podemos nombrar, hacia grosso modo, a Enrique Abril, que es un fotógrafo muy importante para la fotografía venezolana. A mí me es importante hablar de la historia de la fotografía venezolana porque somos fotógrafos venezolanos. Aunque hagamos fotos en otras latitudes del planeta, hagamos fotos en otras partes del planeta, nosotros somos fotógrafos básicamente venezolanos. Enrique Abril es uno de los fotógrafos más importantes o más que va a tener la relevancia de saber fotografiar a la Venezuela de un momento histórico de 1897 hasta nuestros días. Entre los fotógrafos que se pueden nombrar, que está Enrique Abril, está Torito, que fue el fotógrafo básicamente de Gómez, fotógrafo que mostró una faceta de la historia de Venezuela a través de imágenes. Aparecen muchos fotógrafos posteriores a ellos. Estos fotógrafos van a construir un imaginario de la fotografía venezolana por principios del siglo hasta mediados del año 80, que aparecen los fotógrafos más contemporáneos, que es Nelson Garrido, Antolín Sánchez. A la par de todo esto hay un gran fotógrafo que está haciendo un gran trabajo con la fotografía teatral, que es Miguel Gracia. Miguel Gracia va a ser mi maestro de alguna manera, porque hicimos 7 festivales internacionales de teatro juntos, yo acompañándolo a él, que me estaba enseñando a hacer fotografía, un fotógrafo que es muy versado en la fotografía de teatro, en la fotografía de danza, es un fotógrafo realmente importante para la fotografía venezolana. Toda esta historia de la fotografía venezolana viene a desembocar en esta época, ya el cambio de lo digital de lo mecánico a lo digital, porque siempre hablamos siempre dicen de lo analógico. Las cámaras no hacen analogía, las analogías las hacemos nosotros, los seres humanos. Las cámaras no hacen analogía, las cámaras simplemente son un artefacto mecánico, físico, que procesaba químicos en algún momento con la película. Ya con el cambio a lo digital siguen siendo cámaras digitales que ya no hablan por sí solas. Casi que todo el mundo dice, no, que las cámaras hacen las fotos a ellas mismas. No, la fotografía fue variando, evidentemente llegamos a lo digital nos ha llevado a un aprendizaje muy importante y muy rápido. Entonces, lo importante aquí ahora es hablar de la fotografía como una herramienta de conocimiento. La fotografía siempre y será una herramienta de conocimiento, una manera de expresarnos, de decir, está aconteciendo esto, está pasando esto, o quiero expresar mi arte a través de la fotografía. Eso es un poco, por ahí van los factores de la fotografía. Este primer módulo que vamos a hablar en este momento es sobre la fotografía básica. ¿En qué consiste la fotografía básica?
¿Por qué se llama fotografía? Bueno, porque eso es un término griego que está dividido en dos partes, que es fotografía es el estudio de la luz, es el estudio de la luz a través de emulsiones, del conocimiento de materiales químicos, y eso nos lleva a conocer que la fotografía tiene elementos que hay que conocer. Por ejemplo, la fotografía, todas las cámaras, todas, si sean las digitales, sean las del teléfono, todas las cámaras, absolutamente todas las cámaras, en este momento, todas tienen una cosa que se llama fotómetro o exposímetro. En este caso voy a usar un exposímetro o un fotómetro que está fuera de la cámara, que es esta herramienta. Esta herramienta se llama así fotómetro o exposímetro. Está fuera de la cámara, en este caso esta herramienta está fuera de la cámara porque es el que se usa para medir la luz incidental. Las cámaras normalmente miden la luz que reflejan los objetos. En este caso, este fotómetro tiene esta forma ovalada aquí arriba, asemejándolo de la cara humana. Y los fotómetros son los que miden la capacidad de luz que hay en un espacio. Por ejemplo, ahorita que estamos en este escenario, ella me está diciendo que hay una determinada luz que está dando en este círculo y me va a hacer el registro que yo les estoy pidiendo. Eso va acompasado, los fotómetros siempre van acompasados de dos herramientas dentro de la cámara. Uno, el ISO. Antiguamente el ISO, que ahora lo conocemos como ISO, antiguamente se llamaba ASA para los occidentales, para los anglosajones, y DIN para la industria rusa y los alemanes. Cuando entran los japoneses a traer sus películas para probarlas, entonces, bueno, dicen, bueno, nosotros también vamos a ponernos en nuestra nomenclatura. No, entonces llegaron y se pusieron de acuerdo todas las productoras, todas las hacedoras de películas, y lo que hicieron fue sencillamente agarrar y poner una cosa que se llama ISO. ISO se llama International Standard Organization, que estabiliza la película en un bloque de sensibilidades. ¿Por qué sensibilidades? Porque de repente en las condiciones que tengas de luz, el ISO va a funcionar. Ahí los ISOs van desde 25 ISOs, ahorita las cámaras muy modernas, muy de última generación, van hasta 64.000 ISOs. O sea que tenemos una gran variedad tenemos una extensa gama de posibilidades de fotografiar en cualquier condición de luz con esto de los ISO. Los ISO normalmente, lo recomendable, lo aprovechable siempre está entre los 200 y 400 ISOs. El fotómetro siempre va a hacer esa lectura. Si ustedes lo ven en el fotómetro exterior, lo podemos colocar y el ISO nos los va a dar el fotómetro. Ok, vamos a ver, ¿dónde es que está el ISO aquí? Ok, aquí está el ISO. No sé si lo podemos ver en la cámara, pero bueno, igual, el ISO lo podemos aumentar o lo podemos reducir aquí. Aumentamos o reducimos el ISO. De repente, de las condiciones que tengamos de luz, nos va a dar el ISO que nosotros necesitamos. El ISO está aquí, ¿ves? Fíjense, ahorita lo tengo en 400 ISO. 400 ISO. Él me va a determinar a través de eso dos funciones más de la cámara. Uno, la velocidad de obturación y el diafragma que necesitamos usar. Voy a explicar qué es ahora la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es algo muy sencillo. Es la velocidad con que abre y cierra la cámara para que entre la cantidad de luz necesaria para la exposición correcta. Y el diafragma es como los ojos humanos, es como la pupila. Cuando nosotros estamos de noche, la pupila está dilatada. Cuando estamos de día, la pupila está muy chiquita.
Pasa lo mismo, el mismo fenómeno pasa con las cámaras fotográficas. Cuando hay mucha luz hay que cerrar mucho el diafragma. Cuando hay poca luz hay que abrir mucho el diafragma. Y la velocidad de obturación nos la va a dar la fotografía que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, si es un movimiento de deportistas, hay que tener velocidades muy altas. Si es una señora que está tejiendo, necesitamos velocidades muy bajas. Las velocidades están determinadas por el fotómetro, como insistimos. El fotómetro nos va a determinar dos elementos más, que es el diafragma y la velocidad. ¿Ok? Eso es importante saberlo, conocerlo. Evidentemente, con las cámaras digitales de este momento, con los celulares, no pasa eso, porque simplemente usted agarra y dice, tomo la foto en cualquier condición y la cámara, a través de su fotómetro, ella lo adapta. Ella hace una adaptación inmediata, como hace nuestro ojo humano. Nuestro ojo humano hace una adaptación inmediata de las relaciones entre lo que estamos mirando. Si estamos en estas condiciones de oscuridad y abrimos una ventana en este momento, nuestra vista se adapta inmediatamente. Las cámaras fotográficas como estas, no, tenemos que nosotros hacerle la conversión para que quede exactamente bien expuesta la luz. En el caso de la fotografía de las cámaras de los teléfonos celulares, que son lo que la mayoría lo estamos usando en este momento, ellas tienen una adaptación inmediata como el ojo humano. Se adaptan inmediatamente a cualquier condición de luz, como lo hace el ojo. El ojo, por eso es que siempre hacen la comparación entre el ojo humano y la cámara fotográfica, porque son muy similares en su funcionamiento. La diferencia está que en el registro de las cámaras lo hacen sobre soportes electrónicos, quiero decir digitales, memoria, memory card, tarjeta de memoria, y nosotros lo que hacemos es recordarlo en nuestra memoria. Ahí está un poco la diferencia. Nosotros cuando vemos una foto de nosotros cuando éramos pequeños, entonces nos da mucha risa decir, mira cómo éramos, no, entonces, pero nuestra memoria no nos recuerda así. Nuestra memoria nos recuerda de otra manera. Eso es un tema que vamos a tocar en la última sesión, en la última sesión de este proceso. Pero bueno, importante que se entienda esta primera etapa de qué es, para qué funciona, para cómo es la función del fotómetro, el diafragma, la velocidad de obturación y el ISO. Esos 4 elementos van juntos, van acompasados para tener. Estoy hablando de técnica fotográfica básica. ¿Oyeron? Yo no pretendo aquí dar una cátedra sobre esto, ni hablar del sistema de zona, que es otra herramienta, ni voy a hablar de otros factores, sino simplemente estos 4 elementos son fundamentales para hacer una buena fotografía, técnicamente. Ya el problema compositivo lo vamos a hablar un poquito más adelante. La idea ahora es hablar un poco de qué es la fotografía subexpuesta y sobreexpuesta. Hablemos de la fotografía subexpuesta. Cuando tengamos una fotografía subexpuesta es cuando nosotros vamos a la computadora o el procesador que tenemos para trabajar la fotografía o la misma cámara, el teléfono que tienen los editores, tenemos una foto muy oscura. Eso se llama subexpuesta. Cuando tenemos mucha luz en una fotografía se llama sobreexpuesta. Eso es fundamental conocerlo para saber cómo hacer la corrección. Cuando uno vuelva a hacer la misma fotografía, simplemente agarra y dice, si me quedó subexpuesta, lo que quiere decir es que necesitó que le entrara más luz. Y si me quedó sobreexpuesta, es que necesitaba que le entrara menos luz. Así de sencillo. No vamos a complicar por allí. Simplemente era para que entendieran de que la fotografía tiene la subexpuesta y la sobreexpuesta. Esto en cuanto a la técnica fotográfica. Ahora voy a hablar de las cámaras fotográficas. Un momentico que es importante que les toque 2 factores. Uno, el factor lentes o ópticas, como le llamaríamos los fotógrafos. ¿Qué óptica cargas tú? Un poco la óptica nos va a determinar los ángulos de tiro.
Las ópticas van desde grandes angulares, estamos hablando de esa foto que ustedes han visto por ahí que se llaman ojos de pescado, que las cosas quedan distorsionadas, que quedan como abiertotas, así que todo el mundo ve todo. Y están esos se llaman los grandes angulares ojos de pescado. Después vienen los angulares son los que hacen los grandes ángulos, que miramos mucho de lo que está aconteciendo dentro de la escena o de lo que nosotros estamos fotografiando. Están después los lentes normales. Los lentes normales son como tenemos la visión. Ahorita les estoy nombrando cómo funcionan los diferentes ángulos. Y después vienen los telex. Los telex simplemente son lentes que se acercan más al objeto y su ángulo es más pequeño. Eso se divide básicamente en lentes de 24 milímetros, los angulares, después vienen los lentes de 50 milímetros, que son la visión normal, y después vienen los de 70 hacia arriba, que son los grandes, los tele. Los teles se dividen, como en este caso, yo tengo un tele, que se lo voy a mostrar. Este tele va de 70 a 300 milímetros. Entonces, es un lente que comprende varios lentes en sí mismo. Ok, miren, ¿ves? Esto es un zoom. Los zoom son varios lentes en uno solo. Porque también hay ópticas fijas. Los lentes fijos son los lentes que solo tienen una lectura, 55 milímetros, 50 milímetros. En este caso son muchos lentes en uno solo. El 50 milímetros, en este caso, va de 70 a 300 milímetros. Son varios lentes en uno solo. Este es un lente muy útil para hacer deporte, para hacer fotografía de animalitos, de aves, de diversas. ¿Por qué? Porque él va de un tele a un gran tele, que llega a 300 milímetros. Básicamente, todo el mundo ha visto cuando ven los juegos de fútbol, los lentes esos grandototes que cargan los fotógrafos de ambos lados de la cancha de fútbol. Eso se llaman teles de alta resolución de 300 milímetros. Esos son unos teles especializados de muy alta calidad porque son hechos de cristal. Básicamente todos estos zooms, todos los zooms están hechos de materiales de polímeros que no son tan nítidos como los lentes de cristal. Eso es básicamente técnica. O sea, yo toco ese tema a veces porque la gente pregunta, bueno, ¿y por qué esos lentes son tan grandes y tan pesados? Bueno, porque son simplemente de cristal, los otros son de polímeros, digamos, de plástico. Simplemente lo que pasa es que los polímeros son muy bien tratados, entonces los polímeros tienen una manera de que queden perfectamente delineados, que sean nítidamente, pero igual los mejores lentes son los de cristal. Igual hay marcas de lentes muy especializadas, que son los lentes que todo el mundo quiere tener. Pero bueno, aquí no vinimos a hablar de marcas o de productos, sino simplemente a hablar de lo que es la fotografía y para qué son las diferentes herramientas que tenemos y para qué nos sirven en manejar el conocimiento. Entonces, básicamente quería hablar de estas dos cosas que me eran fundamental para unirla en cuanto a cuando hacemos la fotografía. Porque después viene el proceso de haber hecho la fotografía, el problema de la composición, el eje de los tercios, que es el mismo principio que usa la pintura. Lo que pasa es que en la fotografía es más libertario, es más progresista en el sentido de que puedes componer a tu manera. La ley de los tercios, simplemente cualquier cámara, ahorita uno le pide la ley de los tercios y se lo da, que son 9 cuadrículas dentro del encuadre. Esas 9 cuadrículas te van a decir dónde está el punto de fuga, dónde está el punto de concentración, dónde te interesa tener la imagen y qué estás tratando de que el espectador se fije. Que a esta parte es la que voy a entrar en el segundo tema, que es qué es lo que tú quieres mostrarle al espectador, qué quiere ver el espectador cuando tú haces una fotografía. Porque acuérdense que en la fotografía hay 2 cosas básicas, el fotógrafo y el espectador o el observador de la imagen.
Entonces, el fotógrafo tiene una visión, tiene una composición y tiene una manera de mirar. Entonces, eso es a donde consiste la fotografía. Básicamente, este primer núcleo del taller era explicar un poco, a grosso modo, de lo que es la técnica fotográfica y cómo nosotros podemos involucrarnos a través del conocimiento que tenemos de nuestra formación para hacer esa fotografía. Este primer módulo, yo de verdad creo que traté de ser lo más explícito posible para entender esta primera parte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Los estoy esperando para la segunda parte de este taller, que es hablar de fotografía teatral, que es lo que básicamente he querido hablar desde que llegué. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor. De la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Dile al lucero del alba que me vuelva a regresar. ¡Apá! Dígame, hija. ¿Por qué estáis tan contento hoy? Hija, no voy a estar contento. ¿Tú no viste el palo Diego que cayó anoche? Ay, sí, es verdad, pa. Mira, pa, ¿y mi Adiós. mamá? ¿Dónde está? Está en la cocina. ¿Y qué estará cocinando sabroso hoy, papá? Claro, está cocinando quichoncho. ¡Qué choncho! Sí, está cocinando quichoncho. Ay, pero ¿por qué no matamos un cernito de esto, un cochinito? No, hija, ¿cómo la vamos a matar? Mire, esos cochinos son para diciembre, para venderlos y comprar en los estrenos. Y hoy se come quinchoncho y punto. Y aquí lo que te falta para que hagas un dulce quinchoncho. Dulce quinchoncho. Mira, buena idea. Le voy a decir a tu mamá que haga un dulce quinchoncho. Un jugo de quinchoncho. Y voy a traer unos limones que traen. Ya me diste. ¡Ah, mira, ya! ¿Para qué pasó? Pero bueno, viejo, ¿y ese alboroto? ¿Qué es eso? No, mi amor, lo que pasa es que los muchachos tienen hambre y yo les dije que iban a comer aquí quinchoncho. Bueno, y yo allá en ese fogón batizando y nada que quiere prender, porque es que ya ni ellos quieren cocinar ese pichocho, ese fogón. Cansado, tienen razón. ¿Pero qué quiere que haga, mi amor? Estamos en cuarentena. No puedo salir a la calle ni siquiera con un pedacito de carne. La otra vez me dijiste, mi amor, llame para el parque. ¿Para el parque? Claro, pero me llevaste fue para el cuarto. Bueno, mi amor, pero... Mira, ¿Qué estáis pensando? me acordé. ¿Qué se que te el compadre ocurrió? Juan me dio una cuestión. Es más, ya ven. ¿Qué te dijo? Voy ¿Será con el algo compadre bueno? Juan a buscar. ¿Qué será? Ya va, espérame. Pero aquí. viejo, dígame. Ay, muchacho. ¡Mamá! Agárrame a pa que yo lo vi que agarró para ir para arriba. Pues está para que el compadre Juan y que le va a dar algo de comer, no que sé. mi padrino le va a dar cochino, Ojalá, hija. ¿Oíste? Ojalá. Yo vi que mató allí, mamá. ¿Ustedes vieron? ¿Mató? Entonces nos trae cochino. Vamos a esperarlo. Ah, ahí viene. ¿Qué ven aquí? ¡Quinchoncho! No, este es quinchoncho, sabor a pollo a la broster. ¿Qué ven aquí? ¡Quinchoncho! No, este es quinchoncho, sabor a chuleta ahumada. Ah, no, viejo. Usted ya se le volvió loco a fuerza, quinchoncho. Tú te No, volviste no, loco no, de fue quinchoncho, puro niña, quinchoncho. Bueno, mire, ya va, espérate ahí. Este quinchoncho sabor a pizza italiana. Pizza italiana. Mira, lo voy a cocinar para ver si sabe a pizza italiana.
Le cortaré las manos para ejemplar castigo a quien desde hoy dé alguna limosna a algún mendigo, para acabar con esa costumbre inveterada de andar tanto andrajosos por mi ciudad sagrada. Tal fue la dura orden de un severo sultán. Nadie dará dinero, ni vestidos, ni pan. Los súbditos del reino la orden cumplir juraron, y del país los pobres mendigos emigraron. Pasado un tiempo, un mísero hombre desconocido cruzó todas las calles, y cuando recorrido hubo todas las casas, llegó a la de una moza, mujer de aspecto dulce y sonrisa graciosa, diciendo: «Dadme un trozo de pan, buena señora, que vengo de muy lejos y el hambre me devora. No haga como hacen todos que me rechazan fieros. Hazlo en nombre del Dios que creó los graneros». La bella joven, que oyó el nombre de Dios con mil afanes y gran temor, al pobre mendigo dio 2 panes. Al saber esto, el sultán mandó inmediatamente llevar a su palacio a la joven delincuente, y sin mirarla apenas, hizo que 2 villanos cortaran a la bella mujer sus bellas manos. Días después, cansado de estar solo, el severo sultán llamó a su madre y díjole así: «Quiero, para matar mi hastío, pues sí, yo soy un hombre ambicioso. Quiero tener una esposa que tenga rostro hermoso». «Una conozco», díjole con maternal afecto. «Oh, pero ¿qué tiene, oh hijo? Ella tiene un enorme defecto, y es que ella no tiene manos, pero ella es tan hermosa que al mirarla a la cara cree uno que es una rosa». «Traédmela, vamos, traédmela. Tal defecto es pequeño si tiene un dulce paso y porta un grato seño». Cuando el sultán severo la bella joven vio, ¡ah!, maravillado de ella, la amó y la desposó. Ella fue la sultana favorita, y hasta un hijo tuvo del casto seno, con que el cielo bendijo su desgracia, pues ella se sentía dichosa, mirando de su niño la carita graciosa. Mas las otras mujeres, con la envidia del celo y el dolor del olvido, como la sierpe al suelo rastrea, malpusieron ante el sultán creído a la buena mujer, que él al fin la dio al olvido y la mandó a que la llevaran a un desierto lejano, a la madre y al hijo, padre, esposo inhumano. Con el niño en la espalda y buscando agua pura, hasta un frío pozo de honda linfa oscura ella llegó, y a él asomándose para beber ansiosa, sintió que al frío pozo rodó su carga hermosa. Ella gimió y lloró dolida, y cuando loca quiso arrojarse, 2 hombres llegaron de improviso y uno le dijo: «¡Ey! ¿Qué vas a hacer, desgraciada? Sacaremos tu niño, mujer desventurada». Y entre tanto los hombres doblaban sus rodillas y una oración alzaban al cielo. ¡Oh, maravilla! Sano y salvo del agua el niño fue saliendo, a los hombres mirando y a la madre sonriendo. Y replicó uno de ellos: «A quien cortó tus manos, en vida las 2 suyas tragarán los gusanos. Mas las tuyas, sufrida mujer, no quieres verlas, porque un día fuiste buena, hoy vas a tenerlas». Y entre tanto los hombres de rodilla oraban, sobre los 2 muñones las manos retoñaban, y se vieron tan blancas las manos de aquella mujer, se vieron tan ligeras que ella dijo: «Dios, son estas mejor que las primeras. Mas, ¿quiénes sois vosotros?», repuso agradecida. «¿Qué 2 bienes tan grandes hacéis hoy a mi vida?». Y respondió uno de ellos con voz de dulce amigo: «Nosotros somos los 2 panes que le diste al mendigo».
nombre es Omar Toro, soy docente, actor y narrador oral escénico. Actualmente soy director del grupo artístico de narración oral escénica Cuenta Peregrino, un grupo que prontamente va a cumplir 20 años. Es decir, que tenemos 20 años de trabajo consecutivo, permanente, difundiendo el arte de la narración oral escénica en escuelas, en comunidades, en institutos universitarios, en espacios convencionales, con toda una infraestructura teatral. En esta primera jornada de trabajo, o en esta primera clase, vamos a desarrollar un tema que se denomina Origen de la narración oral escénica como disciplina artística. Pero a mí me gustaría comenzar esta clase con una pregunta que es como una especie de detonante, ¿no? Y es la siguiente: ¿a quién le gusta escuchar una historia? A todos. Yo no he conocido a una persona que no le guste escuchar una historia. A todos nos gusta escuchar historias. A los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos contemporáneos, a los adultos mayores, es decir, a todos, porque escuchar una historia es un proceso natural y sobre todo si es bien contada. Cuando una historia es bien contada, todos nosotros nos disponemos a la escucha y por supuesto la historia nos acerca, la historia nos hace mucho más humanos. Las historias de pequeños nos dormían, pero de grande nos despiertan y por supuesto generan en nosotros reflexión y nos invitan siempre, o la mayoría de las veces, a ser mejores personas. Sobre todo si ponemos en práctica lo que es su moraleja como tal. Pues bien, el hecho de narrar una historia no es un arte nuevo, no es una invención de los últimos tiempos, no. Eso es un arte milenario. Es decir, que hace 10.000 años, cuando nuestros ancestros, nuestros antepasados, se sentaban alrededor del fuego, allí por supuesto estaba el jefe de la tribu, o estaba el que contaba cuentos en la tribu, y contaban sus hazañas, de cómo fue que cazaron al tigre, o cómo fue que pescaron al gran pez, o cómo le fue en la cosecha del día. Y eso sucedía todas las noches, porque imagínense ustedes, era el único, o era uno de los pocos entretenimientos, no había luz. Y entonces, ese hecho de contar historias y que haya pasado de generación en generación, de generación en generación, es algo que nosotros llevamos arraigado. Y por supuesto, esto sucedió en las sociedades primitivas, pero en las sociedades secundarias, como dicen o como rezan por allí, pasó algo interesante, y es que todas esas historias luego fueron escritas, fueron de la palabra a la escritura, y como escritura tenemos leyendas, fábulas, mitos, bueno, cosas maravillosas en papel. Tenemos a la Pachatantra, que son fábulas extraordinarias, cuentos. Tenemos nada más y nada menos que a la Biblia, nuestro libro sagrado, y todas las parábolas que hay allí de Jesucristo. Y también tenemos a libros espectaculares que son una exquisitez, como Las 1001 Noches. Entonces allí comenzaron a surgir nuevos narradores orales, personas que eran apasionadas por las historias, personas que leían las historias, que las interpretaban y que las contaban como parte de su legado o como parte de su identidad. Entonces, eso quiere decir que en todas las culturas del mundo existen contadores de cuentos y leyendas. Yo particularmente tomo como referencia a este libro. Este libro se llama Cómo contar cuentos. Es de Daniel Mato, que es un doctor en ciencias sociales, fue profesor de la Universidad Central de Venezuela y ha escrito muchísimos libros al respecto o en esta temática.
Entonces, aquí él reza algo interesante. Por decir, aquí tengo mis anotaciones. Por decir, él dice que en Japón, por ejemplo, los contadores de historias se llamaban rakugo. Y los rakugo eran contadores de leyendas que se colocaban, por supuesto, su atuendo, y su atuendo era un kimono, buscaban una almohadilla y convocaban a un público espectador para contar sus historias tradicionales, utilizando solo dos elementos. ¿Cuáles eran los dos elementos? Un pañuelo, un simple pañuelo y un abanico. Y con esos dos elementos se apoyaban para contar sus historias. Y es algo interesante porque ese pañuelo se podía convertir en un manto, se podía convertir en un pájaro, se podía convertir en un vestido o se podía convertir en una alfombra. Y ese abanico se podía convertir no solo en abanico, sino también pudiera ser una pluma, o también pudiera ser un bastón, o también pudiera ser un cohete. En fin, estos fueron los cimientos de la narración oral escénica como tal allá en Japón. Pero en Turquía, por ejemplo, pasaban otras cosas. En Turquía, por ejemplo, teníamos los hikaye. Los hikayes, al contrario, ellos, según Daniel Mato, ellos no convocaban un público espectador. Ellos iban hacia donde estaba el público espectador. Ellos iban a espacios públicos, por ejemplo, como una cafetería, como un bar, y comenzaban a contar sus historias acompañado de un instrumento musical. Y con su instrumento musical, ellos, en medio del canto y de la música, ellos relataban todas sus historias allí. O también recitaban sus poesías. En África sucede algo diferente, porque los contadores de historias y leyendas en África eran llamados grandes maestros y le llamaban griot, los griot africanos. Y ellos eran los encargados de difundir la narrativa, pero conservando siempre la identidad de su pueblo. ¿Para qué? Para que las hazañas del pueblo africano no se perdieran en la memoria del olvido de la gente. Estos eran los griots. Y así sucesivamente. En Europa, por ejemplo, los narradores orales siempre tuvieron vigencia en el pasado y en el presente. Estos narradores orales contaban cuentos e historias, todavía siguen contando en escuelas, en universidades, en plazas, en comunidades, en mercados, incluso se ha llegado a profesionalizar. Y en Latinoamérica ha pasado algo similar, un movimiento que ha surgido desde hace 30, 40 años y por supuesto ha desarrollado una temática con la narración oral escénica, generando talleres, generando escuelas de formación, generando distintos tipos de eventos, de festivales, y por supuesto hay muchos representantes. En Venezuela nosotros tenemos a los llamados campesinos, ¿no? Nuestros hermanos campesinos. Y los campesinos, ellos cuentan cachos, lo que nosotros decimos los cacheros. Y es interesante porque los cacheros cuentan historias fantásticas, por supuesto de ficción. Una historia puede durar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Y pueden decir, ya va un momento, voy al baño y después siguen contando cuentos e historias, ¿no? Es muy particular el tema de los cacheros. Sobre todo ellos se reúnen donde hay eventos y celebraciones. Y un espacio interesante para contar los cachos es en los velorios. En los velorios, para ellos, es el espacio ideal para contar todas sus hazañas que eran inventadas por ellos. Pues. Entonces, eso es un poco lo que es el tema del narrador oral como tal en las diferentes culturas. Cada cultura, cada continente, cada país tiene una forma de contar historias. Es decir, estos narradores orales tienen su propia forma y su propia expresión al momento de narrar una fábula. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la narración oral escénica como tal? Porque hasta ahora hemos escuchado narradores orales
cuentistas, cuenteros, fabuladores. Pero el narrador oral escénico como tal, ¿cuándo nace? He allí la pregunta. Pues bien, hay un investigador, un narrador oral, que ha sido uno de los grandes representantes o los mayores representantes de esta disciplina. Y se llama Francisco Garzón Céspedes, y él es un hermano cubano. Él, en su discurso, él te plantea algo interesante. Cuando se pasa a ser cuentacuento a ser narrador oral escénico. Es decir, que la narración oral escénica trasciende a lo que es la corriente escandinava, que en la corriente escandinava los narradores orales o los cuentacuentos o los contadores de historia estaban en las bibliotecas y se apoyaban con el libro y con un grupo de estudiantes, por supuesto, interpretaban un cuento, ilustraban sus historias con el apoyo del libro. Es decir, que había allí una intencionalidad pedagógica, educativa 100%, en los espacios escolares y en las bibliotecas. La narración oral escénica trasciende al elemento libro, al elemento historia y al escenario escuela. ¿Por qué? Porque, según Garzón Céspedes, la narración oral escénica es un acto de comunicación, donde el interlocutor, es decir, esa audiencia que está escuchando, participa en la construcción de la historia, sumándose un elemento nuevo, que es un escenario, es decir, lo que es la dimensión estética como tal. Cuando hay un escenario, cuando hay un atuendo, cuando hay elementos, objetos que pueden migrar de una cosa u otra, y hay un público que se convoca, esa es la dimensión estética que habla Francisco Garzón Céspedes. Y allí comienza, por supuesto, toda una serie de discusiones sobre qué es la narración oral escénica y qué es el hecho teatral, sin el menoscabo de este arte milenario, por supuesto, con todo el respeto de lo que es la simbología teatral, el lenguaje teatral o el arte teatral. Pero diferencia bien qué es teatro y qué es narración oral escénica. Ahora bien, tenemos grandes representantes en todo el mundo de lo que es la narración oral escénica, pero a mí me gustaría compartir con ustedes unos de los representantes que yo más sigo, pues que leo sobre ellos, de lo que escriben, de lo que hacen. Por ejemplo, Daniel Mato, el escritor de este libro, Cómo contar cuentos e historias. Él aquí en la primera parte del libro habla un poco teóricamente de cómo evolucionó el tema de la oralidad, de la narración oral, y explica de una manera sencilla y sucinta cómo se debe contar un cuento, o cómo él sugiere contar cuentos e historias a todo tipo de público, es decir, a las maestras y a los maestros de las escuelas, a narradores orales que se están iniciando o también actores profesionales. Desde su experiencia le da como elementos fundamentales para que ellos, o herramientas para que ellos puedan aplicar el cuento, bien sea como cuentacuento o bien sea como narradores orales escénicos. Entonces él es Daniel Mato. Francisco Garzón Céspedes, por supuesto, lo he estado siguiendo muchísimo, leo la mayoría de las cosas que escribe y veo también los cuentos que narra. No tengo la oportunidad de conocerlo, pero sí tengo amigos que han tenido contacto con él y han estado formando parte o siguiendo sus lecciones en una escuela que él fundó, que se llama la Cátedra Iberoamericana Itinerante de la Narración Oral Escénica. Hay otro autor que se llama Marcos Balliani, que es un investigador, narrador oral escénico como tal, que es italiano, que también es muy bueno y me han hablado muy bien de él. Conozco poco de él, pero sí me han hablado muy bien del trabajo. Y por supuesto Ana María Bobo, que es una narradora oral por excelencia. Ella forma parte
del grupo de narradores orales de allá de Buenos Aires, allá en Argentina. Todos ellos han trabajado en lo que es el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, el CELSI como tal. Y uno de los autores, de los narradores, actores, que también ha estado en el CELSI, que fue mi maestro, se llama nada más y nada menos que Carlos Genovese. Con Carlos Genovese, bueno, tuve la oportunidad de formar parte de un taller llamado Narración Oral para actores de teatro. Asimismo, se han fundado muchas escuelas, muchos talleres relacionados con la narración oral escénica como tal. Por ejemplo, tenemos a la que fundó Francisco Garzón Céspedes, que es la Cátedra Iberoamericano Itinerante de la Narración Oral Escénica. Él ahorita está radicado allá en España y desde allá difunde este arte o esta disciplina. También tenemos a la Escuela del Relato de Valparaíso, es una escuela que fundó y que difunde, promociona nuestro querido amigo y hermano Carlos Genovese, y una escuela en Argentina también que se fundó que se llama Club de Narradores Orales del Instituto Suma. Eso fue hace muchísimos años. Y aquí en Venezuela también hay distintos talleres, escuelas que se han creado pero que han dejado de existir también. Y bueno, lo cierto es que hay un movimiento de narradores orales importante, no solo en toda Latinoamérica, sino también en todo el mundo. Y les voy a dejar esta pregunta. ¿Es la narración oral un hecho escénico? Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.